Us saludem en aquest espai de l'entrevista de Penedès Televisió, que avui ens ha retornat als orígens, podríem dir, hem tornat a dins del plató de Penedès Televisió, entre altres coses perquè se'ns feia difícil plantejar-nos en quin indret parlar amb la convidada d'avui. Sempre intentem trobar un lloc que tingui relació amb el convidat o amb la convidada per gravar l'entrevista, i com dic, avui la veritat és que hem optat per convidar-la aquí a casa nostra. Ella és la Kasia Zreboga, no sé, aviam, Kasia, m'has de dir exactament com es diu el teu cognom, com es pronuncia, vaja. És Źródłowska. Źródłowska, bueno, Źródłowska, ho he intentat, eh? Sí, ho he intentat. sí, muy bien. Kasia, ho he dit bé, Kasia. Sí. Molt bé, muchas gràcies per acompanyar-nos. La Kasia és polonesa, però ja fa un munt d'anys que viu aquí a Catalunya, i aquí al Penedès em deies que fa uns 13 anys aproximadament. Sí, sí, aquí unos 13 años y en España, en San Andreu de la Barca, o sea, tampoco tan, no tan lejos, sí, sí, pues 20 años, ¿no?, en total. I hem vingut a parlar amb tu avui, o has vingut a parlar amb nosaltres, per justament presentar-nos el teu llibre Eres Grande, i que és el llibre que estàs utilitzant en aquests moments per exposar doncs, un seguit de pensaments, d'idees o de propostes fins i tot. És un llibre, podríem dir, d'autoajuda que complementa la tasca que estàs fent tu en aquests moments, no? Sí, sí, es justo el compartir de todo aquello que a mí me enseñó cambiar mi actitud ante la vida. I anem a pams, anem a conèixer una mica aquest canvi en la teva vida. Dèiem que tu ets polonesa, és de Cracòvia, concretament. De Cracòvia, sí. I allà vas viure 25 anys. Vas tenir una vida difícil allà? O sigui, una infància complexa? Bueno, infancia en sí no era tan compleja, aunque la situación en Polonia durante muchos años era difícil porque había mucho comunismo y por lo que me han contado, porque yo no era tan consciente siendo pequeña, todo lo que pasaba, ¿no? Pero era difícil conseguir comida básica, ¿no? Y mis padres hicieron lo posible para que yo no sintiera, ¿no?, ese comunismo, que no me afectara tanto, ¿no? Pero por otra parte, me sobreprotegieron mucho también. Yo venía de otra familia, yo fui adoptada a la edad de 1 año y medio. Y bueno, mis padres, pues, como me recibieron bastante enferma, con escorbuto, ¿no?, desnutrida, pues volcaron en mí todo el amor, ¿no?, que tenían, porque ellos no pudieron tener hijos. Entonces, estuve yo y mi hermano, que era de otra madre, también fue adoptado, ¿no?, por mis padres adoptivos. Y esa sobreprotección por parte de mis padres pues tuvo consecuencias, ¿no?, en mi vida bastante graves, ¿no? Y eso yo veo que pasa también a muchas personas, ¿no?, pero no somos conscientes de ello, ¿no? Entonces llega un momento en tu vida que te planteas, ¿por qué los demás son más apañados, ¿no? ¿Cómo que algunos actúan ante la vida de una manera, pues, fuerte, ¿no? No se deprimen o tienen unos bajones, pero o sea, siempre están enfocados en la solución, ¿no? Sí, sí, y tienen esa facilidad, ¿no? Ves esas personas fuertes y dices, ¿y cómo que esta persona lo consigue i jo no, no? I tu deies que potser un dels motius podia ser aquesta sobreprotecció dels pares, que ho devien fer amb tot l'amor del món, és a dir, no ho van fer per voler-te fer mal, però que aquest sobreprotegir tant et va fer més feble, et va fer més dèbil. Sí, 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 y realmente, bueno, es eso, porque ¿qué pasa? Que cuando te sobreprotegen, en mi caso fue que ellos me ayudaban incluso cuando yo no pedía ayuda, o sea, era como que ya pensaban por mí, por adelantado, qué es lo mejor para mí, ¿no? Entonces, como que mis decisiones parecían que ellos las tomaban por mí, ¿no? Y claro, llegó un momento que yo sentía, pues, me sentía incómoda, ¿no? Por una parte, pero por otra parte era cómodo también, ¿no? De que hagan por ti, que te solucionen tus problemas, o sea, ¿qué más quieres, no? Y entonces cuando yo me voy de mi país, me fui a estudiar a Bélgica, el postgrado, postmáster,
Pues allí me encuentro sola, en sentido sin padres, ¿no? Sin esas alas protectoras, pero rodeada de mucha gente, pues de diferentes culturas, diferentes personalidades, ¿no? Y ahí, pues, por una parte, soy feliz porque, tengo libertad, ¿no? Pero por otra parte, cuando venían los problemas, yo lo primero que hacía es llamar a mis padres, es que no sé qué hacer, ¿no? Entonces dices, no, no puede ser, ¿no? Y de allí, de Bélgica, conocí a mucha gente de aquí, de España, y bueno, me invitaban a sus casas a pasar vacaciones aquí, pues me vine y aquí pues conocí a mi supuesto príncipe azul, ¿no? Como el Disney nos enseña muchas veces, que nos tiene que salvar, ¿no? Y yo, como era una persona que tenía mucha dependencia emocional también, porque también yo lo acheco todo a ese aspecto de sobreprotección, ¿no? de que te tienen ahí en los algodones, ¿no? Y al final piensas que la vida es eso, ¿no? Que pues vendrá tu príncipe azul, te salvarà, no? I descobreixes després que això del príncep és una pel·lícula, que en la realitat no existeixen els prínceps blaus, no? Sí, sí. I què vas estudiar a Bèlgica? Què estudiaves? Tecnologia de los alimentos. Tecnologia dels aliments? Sí. ¿Sería nutricionista, para entendernos? Bueno, mi especialidad era técnico de calidad en un laboratorio. ¿No? Pero sí que tenía otras opciones también. Alimentarias, para trabajar en empresas alimentarias. Sí, también podía trabajar como un técnico de control de calidad, que es también, ¿no?, este enfoque, pero también de nutricionista porque, bueno, porque hubo bastante materia, ¿no?, en este... I et trasllades als 25 anys cap aquí a casa, diguéssim, a viure amb el príncep blau. Sí, sí, o sea, me metí de lleno. Yo, bueno, estuve aquí de vacaciones y bueno, me enamoré, ¿no? Era aquello que, ¡wow!, por fin, ¿no? Y lo que hice es, nada, tardar días en convivir. ¿Por qué? Porque él estuvo solo, tuvo su piso, pues bueno, pues digo, ¿no?, para que estemos, ¿no?, ahí por las cafeterías, ¿no?, y conociéndonos en la calle, si podemos conocernos conviviendo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parecía, pues ok. Pero ¿qué pasa? Ahí como que salí de esa cárcel sobreprotectora de casa de mis padres a otra cárcel sobreprotectora de esta pareja. ¿Por qué? Porque yo no hice mi recorrido sola, no me planteé nunca, bueno, pues tengo que tener mi piso, ¿no?, y hacer mi vida a mi manera, ¿no?, conocerme más, no. Yo me fui de casa de mis padres a su casa. ¿Y qué pasa? Pues que con los años descubrí que no estaba bien, ¿no? O sea, me fui de casa de mis padres para estar mejor con mi pareja y al final estuve igual, con depresiones, sintiéndome inferior, sintiéndome poca cosa, ¿no? Por eso el título del libro, Eres grande, ¿no? Porque yo me sentía pequeña y que necesito esta persona que tiene que ser el pilar, si no yo no puedo, ¿no? Entonces ahí, cuando empecé con el crecimiento personal, a través de las terapias, a través de mentorías, de, bueno, escuchar a las personas, ¿no?, que hablaban sobre su experiencia también, descubrí que yo tenía tanta dependencia emocional, ¿no?, que fue lo que desencadenó mis adicciones al tabaco, al alcohol, a pastillas. Tuve también fuertes migrañas. ¿Por qué? Pues porque no supe, digamos, gestionar, ¿no?, mi día a día. Quise controlarlo todo, pero tampoco pude, ¿no? Entonces, este estrés interno que yo vivía me daba unas migrañas impresionantes, ¿no? ¿Y d'aquí a la depressió també? Depresión, ansiedad, también ataques de ansiedad, que es lo que no resumo más o menos en el libro, y adicción a las pastillas, al tabaco. O sea, yo podía, por ejemplo, ¿no?, no fumar unos días, ¿no? Pero cuando me venía esa situación que yo no sabía qué hacer, o me sentía triste,
o me sentía nerviosa, tabaco, alcohol. Era como que necesito huir, ¿no? Y lo que no veía, que ahí no hay solución, ¿no? Y bueno, también cuando hablo sobre las adicciones, ¿no? También digo que la dependencia emocional al final es como una adicción, porque el mecanismo es el mismo. O sea, yo creo que yo no puedo ir sin aquella persona, ¿no? Y en la adicción a las sustancias, yo creo que no puedo con esa sustancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo doy mi poder a esa cosa o esa persona, ¿no? Y claro, ¿cómo puedo sentirme yo grande si dependo de algo, ¿no? O sea, de un cigarro, ¿no? Eso a mí me abrió mucho los ojos. Digo, ¿cómo puede ser que sobre mi vida manden, ¿no? Esas adicciones, esos comportamientos, ¿no? Vas arribar, amb tot això, vas arribar a un punt, podríem dir, extrem, de dir, ja n'hi ha prou? Bueno, yo diría así. Punto de inflexión en mi vida fue cuando yo me separé de ese príncipe azul, me metí en otra relación de convivencia y ahí me di cuenta que es que estoy con las personas no realmente porque quiero, ¿no? Porque es ese amor, ¿no? Que digo, estoy ahí por amor, ¿no? No, estaba ahí por la necesidad, ¿no? Pero muchas veces nos pasa, y no lo vemos, que identificamos atención con el amor, o sea, llamamos amor a la necesidad del afecto, ¿no? Del apoyo, de sentirse seguro. Entonces, allí, en esa segunda, digamos, ¿no? Pareja de convivencia, llegó un día que yo tuve ya tan depresiva, ¿no? Me sentía tan mal con todo esto, y no entendía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? Y realmente yo me quería despedir de esa vida, o sea, me quería ir, no veía sentido, ¿no? Y bueno, en un intento, podríamos decirlo, porque ya iba, ¿no? Con todo puesto, digamos, se acabó. Ahí, pues bueno, fue sin éxito, gracias a Dios, como digo yo, y ahí comprendí que es que necesito hacer mi propio camino, tengo que arreglar mi vida, ¿no? Ese fue el mensaje intuitivo que me vino. Y ese fue el punto inflexión. Entonces, yo me separé de la segunda pareja, me fui a mi piso con mi hijo, porque ya tenía hijo, de bueno, unos 10, 12, 11, 12 años por ahí. Y dije, bueno, pues vamos a arreglar mi vida sin ninguna pareja, porque si no, estamos en lo mismo siempre, ¿no? Y también dependía mucho económicamente, ¿no? O sea, era mucha dependencia. Entonces ahí empecé con el crecimiento personal. Y como siempre digo, cuando tú das el primer paso, tú decides, quiero cambiar mi vida. Cuando es una decisión, pero realmente desde tu alma, no, bueno, necesito, debería, no, no. Cuando estás dispuesto, aparecen personas, aparecen terapias, aparecen herramientas, aparece todo lo que tú necesitas para este cambio, ¿no? Y yo me acuerdo, yo estaba, bueno, en casa mucho tiempo, en YouTube, viendo vídeos de crecimiento personal, leyendo libros, me encontré con Laín, escuché mucho a Enrique Corbera, no sé si te suena, también es de crecimiento personal, y estuve pues empapándome de ello, ¿no? Y un día, al final, mi cabeza hizo clic, ¿no? Y dije, wow, hay más vida, ¿no? Porque yo veía la vida así. Y el abanico, ¿no? se empezaba a abrir. Y yo, cuando aplicaba todo lo que aprendía, empecé a ver resultados. Por ejemplo, las migrañas se iban yendo cuando yo comprendí que no puedo controlarlo todo, ¿no? Entonces ese estrés interno bajó. Y también empecé pues, a observarme. ¿Para qué necesito tabaco, no? O sea, empecé a cuestionarlo todo, ¿no? ¿Necesito tabaco? ¿Necesito alcohol? O sea, ¿hay otra manera
de solucionar las cosas, ¿no? Y era un proceso continuo, día a día, altibajos, al principio, ¿no? Muchos también, porque vas ya ves en la dirección correcta, lo sientes así, pero bueno, no es tan fàcil, no? No és tan fàcil. No, i a més, tal com ens expliques, és una decisió que ha de ser una decisió personal, si no ho decideixes tu no ho decidirà ningú per tu, Sí. I també una opció en la que t'has de mantenir ferm malgrat aquests alts i baixos, si no, si ho deixes pel camí, deu haver molta gent que potser fa l'intent i el pas però no arriba al final del camí, no? Sí. Bueno, y ahí quiero subrayar, es importante pedir ayuda. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? A mí me pasaba y sé que pasa también a muchas personas. Cuando empezamos con el crecimiento personal, pues venga, va, yo puedo con todo, yo, ¿no? Ahí sola, yo, madre soltera, ¿no? No. O sea, para este cambio se necesita también humildad, ¿no? Porque es eso, día a día te enfrentas con las situaciones que aún no sabes gestionar. Entonces, yo siempre digo, pide ayuda. Yo tuve mis mentores, mis terapeutas, que me ayudaron. Si no, yo no sé qué hubiera de mí, ¿no? Y sobre todo eso, mucha humildad y empezar a cuestionar todas esas cosas que tú crees que son verdades para ti, ¿no? Entonces, aquí en este libro hay un capítulo sobre creencias. Eso fue para mí un descubrimiento bastante importante. Que tenemos tantas creencias que nos limitan que luego no nos tiene que extrañar que cuando queremos avanzar en nuestra vida no avanzamos. ¿Por qué? Porque esas creencias, primero, que están en el inconsciente, ¿no? Son esas verdades que tú dices, yo creo que la vida es así, yo creo que yo soy así, ¿no? Entonces, esa es la convicción tuya, ¿no? Que las cosas son tal como tú crees. Cuando empiezas a cuestionar, yo, por ejemplo, empecé a cuestionarme, ¿yo soy realmente la persona que creo que soy? Yo me veía, pues eso, pequeña, tímida, desamparada, desastre, ¿no? Entonces nos ponemos esas identidades, ¿no? Nos decimos, soy tímida, soy fumadora, y nos ponemos esas etiquetas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a cuestionar realmente todo lo que crees sobre ti, sobre los demás, sobre la vida, y te das cuenta que son tus verdades, no son verdades realmente. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una situación, por ejemplo, un accidente, cada testigo de accidente lo verá de otra manera, ¿sí? O sea, no vemos la misma situación de la misma manera, ¿no? Entonces, ahí abres un poco los ojos, ¿no? Y dices, claro, entonces, ¿cuál es la verdad, no? Todos tenemos nuestra verdad, pero también nuestra verdad está condicionada con lo que nos han vendido nuestros padres, ancestros también, ¿no? Más lejanos, profesores, ¿no? En la escuela, la gente con la que nos juntamos, ¿no? Sociedad en general, por ejemplo, el Disney con el Príncipe Azul, ¿no? Muy bonito, pero luego, si lo aplicas a tu vida, te estrellas, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Saber que nuestro inconsciente son unos 95% de nuestra mente, o sea, de cosas que ni siquiera sé que creo, ¿no? Entonces, a mí esto me abrió mucho también los ojos y entender que solo hay un pequeño porcentaje del que realmente soy consciente, ¿no? Ens parlaves, Katia, de l'AIN. Ens has comentat l'AIN, però no hem explicat qui és l'AIN. Ho dic perquè segurament hi ha gent que ens està veient que no sap qui és, tot i que és un personatge doncs, que té un munt de seguidors per Facebook, per internet. És un exesportista espanyol que ara justament el que fa és també fa de mentor, no? Sí. Per exemple. Va ser ell mentor teu o va ser un líder per part tu? ¿Por parte? Bueno, ha sido las dos cosas. Primero, cuando lo conocí,
y lo vi en los vídeos, ¿no? Siempre estaba ahí, venga, imparable, ¿no? Con ese entusiasmo, yo decía, wow, se puede vivir así, ¿no? Y empecé a seguirlo y justo fue en el momento que yo buscaba mi propósito, ¿no? Y él, bueno, para decir, porque si no se me va a ir, él es realmente, hoy en día, no puedo decir si es mentor número 1 en habla hispana, tal vez sí, pero es muy conocido internacionalmente, ¿no? I he fet el teu pròleg. Sí, sí, porque yo, justo en un evento suyo, descubrí ese propósito que tanto buscaba, ¿no? Y dije, sí, es sacar un libro. Y lo escribí con él en una mentoría grupal, ¿no? Fue justo la primera mentoría de Tu primer bestseller, se llama. Y bueno, ahí tuve esa llamada, ¿no? Sí, ¿no? Quiero dar ese mensaje al mundo. Y Laín lo que toca mucho el tema de mentalidad, de la espiritualidad, para ver la espiritualidad más allá de lo que es religión, porque muchas veces, ¿no? Cuando él, por ejemplo, habla de Dios, habla de Jesús, Jesús, por ejemplo, es su maestro. Él interpreta la Biblia, todo lo que sabe, lo que ha aprendido él, lo que él aplica. Él siempre dice, yo enseño lo que aplico, ¿no? No te enseño nada, ninguna teoría, ¿no? Y cuando lo ves, ves que lo tiene todo integrado y que vive, ¿no? Con todo lo que cuenta, lo que dice. Entonces... Perdona, sí. parla de Jesús, que això ja ens situa en un altre àmbit del que fins ara parlàvem. Té milions de seguidors, a més, per les xarxes. Però a vegades dona la sensació, justament per aquesta barreja religiosa del missatge, que pot arribar a semblar una secta, pot ser o no? Sí, yo pregunto. Sí, muchas veces. Muchas veces me he encontrado con esto. Pero yo siempre digo, a ver, cada uno ve las cosas como cree, ¿no? Entonces, para mí son creencias. O sea, si tú crees que es una secta, pues para ti será una secta, hasta que tú, pues, no sé, tal vez un día, pues, te lo cuestiones, ¿no? Pero claro, al final, una secta, ¿qué es para ti una secta, no? Porque para mí, una persona que simplemente dice cómo a él le han cambiado la vida los principios espirituales, y ahí es importante, espiritualidad no es religión, ¿no? Religión es como también otra manera de ver las cosas, ¿no? Pero espiritualidad, para mí, para que sea muy sencillo, ¿no? Para mí es simplemente la manera de vivir con coherencia con tu ser, con tu alma, con tu intuición, ¿no? Entonces, ese Dios que tanto decimos, ¿no? Dios de la Iglesia, que Dios, que ¿cómo puede ser que pase la pandemia, las guerras, las violaciones? ¿Cómo puede pasar todo este mal si el Dios es bueno, ¿no? Pero claro, la Iglesia también nos enseña a Dios de una manera, ¿no? que tienes que temer. Tienes que tener miedo, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia y me decían, tienes que repetir, mea culpa, mea máxima culpa. Yo decía, pero, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hice, sí, no? Sí, yo lo hacía porque decían que tenía que hacer, ¿no? Pero no le veía ningún sentido. Y empecé, además también lo cuento en el libro, empecé a buscar ese Dios de verdad, ¿no? El Dios que ¿no? Se supone que realmente yo sentía que no es eso, no es ni iglesia, no es, tampoco son, ¿no? Normas... Y yo qué sé, no bebas cerveza, ¿no? Pero bueno, te achacan como pecados, ¿no? Y dices, vives en una culpa, vives en el miedo, y justo allí te manipulan, porque la culpa y el miedo son, bueno, esas emociones... Serveixen per manipular. Sí, sí. Cassi, ens queden pocs minuts d'entrevista i explicàvem que havies estudiat, tens uns estudis determinats. Em sembla que no els has aplicat a la professió, però tu has treballat d'administrativa, bàsicament, en els darrers anys? Sí. I ara has decidit deixar-ho tot i dedicar-te només a això? Sí. Sí, es como una llamada, ¿no? Digamos, bueno, ya empecé con mi libro, empecé a
con sesiones también, sesiones de mentoría. También me formé en terapias para ayudar a las personas, bueno, en su día a día, ¿no? Más que ayudar, porque esto también, ¿no?, se entiende de muchas maneras, ¿no? Porque hay gente que piensa que, bueno, me van a ayudar, ¿no? Quiere decir que van a hacer las cosas como que por mí. Com els teus pares que t'ajudaven a tu. Sí, y no, es más bien Es acompañar. acompañar, ¿no? Acompañar, pero el que tiene que querer, tiene que decidir, es la persona, no yo. Porque a mí también me ha pasado, y nos pasa a muchos terapeutas, muchas personas que ya están más como despiertas, ¿no?, con esta conciencia, que queremos ayudar, pero el otro no quiere, ¿no? Es como que tirarte de las orejas, pero no es la manera, ¿no? Entonces es más que nada aportando, ¿no?, un poco esa nueva visión para que uno mismo diga, ok, ahora estoy, ¿no?, lista, como dicen, ¿no?, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y así es, así lo viví yo, ¿no? Entonces ahora lo que hago es eso, acompañar a esas personas con el libro. Ahora hay uno segundo que va de camino y bueno, a través de sesiones de mentoría también, terapias y bueno, y en las redes, ¿no?, un poco también compartiendo. Doncs que sí, ens ha passat el temps volant, parlant de tot plegat. Sí. T'agraïm la visita aquí als estudis de Penedès Televisió. Gràcies per acompanyar-nos. Muchas gracias. I nosaltres que deixem aquí l'espai de l'entrevista per avui. Tornem la propera setmana amb una altra convidada o un altre convidat. Fins la propera. Adéu-siau.